Aquel instante quedó grabado a fuego en mi memoria. Regresaba de mis primeras vacaciones en mucho tiempo, y al llegar a casa, una frialdad inesperada me inmovilizó en el umbral ***. El cerrojo era nuevo y un trozo de papel sentenciaba: aquí no te queremos. Mi refugio, mi sangre. ¿Qué rumbo tomar? Solo una certeza albergaba: no me resignaría al despojo. Conservo la nitidez de aquella jornada. El coche de alquiler paró ante mi vivienda tras un trayecto de 2 horas y media desde la terminal aérea. Aboné la carrera al chofer, un hombre afable que me asistió con la valija más pesada. El cansancio físico era notable, pero mi ánimo estaba rejuvenecido. Aquellas primeras vacaciones en solitario en Lustros eran justo lo que mi ser precisaba. 15 días en aquel pueblecito montañoso con sus famosas aguas termales, un destino que Fernando y yo habíamos anhelado conocer, pero que las obligaciones y el torbellino de la vida nos habían impedido explorar. Fernando, mi compañero de vida, se había marchado hacía 7 años. Después de un largo periodo de luto, de reconstruir mi existencia y de asumir mi nueva circunstancia, por fin me sentí con fuerzas para materializar aquel anhelo compartido. Muy amable, musité al conductor al cerrar la portezuela. Deslicé mi equipaje por el sendero de losas que conducía al porche de la vivienda que había sido mi hogar durante los últimos 38 años. El hogar donde vimos crecer a nuestros 2 hijos, Ricardo y Sofía. El hogar que, con el tiempo, había aprendido a llenar con mi sola presencia. Hurgué en mi cartera en busca de las llaves, mientras observaba las bugambillas que adornaban la entrada. Lucían algo marchitas. Había solicitado a mis hijos que las atendieran durante mi escapada, pero era evidente que habían omitido esa menudencia. No tiene mayor importancia, reflexioné. Mañana con la fresca les devolveré su esplendor. Al dar con el llavero, me aproximé a la puerta y percibí algo anómalo. La cerradura se veía distinta, más moderna, reluciente. Intenté introducir mi llave, pero fue en vano. No entraba. Una punzada de inquietud comenzó a crecer en mi interior. ¿Sería posible que me hubiese equivocado de portal? No, era absurdo. Oteé a mi alrededor, cerciorándome de que estaba en el sitio correcto. La misma fachada de estuco ocre, el mismo número 17B en forja negra, el mismo flamboyán que plantamos cuando Ricardo apenas contaba 7 primaveras. Fue entonces cuando reparé en el sobrecolor crema adherido a la madera con mi nombre, Elena, caligrafiado. Los trazos correspondían, sin atisbo de duda, a los de mi primogénito. Con manos trémulas, despegué el sobre y saqué la misiva que guardaba. Apenas recorrí con la vista las palabras impresas, sentí un golpe seco en el alma. Mamá, hemos considerado que es lo más conveniente. No eres bienvenida aquí. Te contactaremos para darte explicaciones. Por favor, evita cualquier escena. Releí el mensaje 3, 4 veces, incapaz de asimilar lo que sucedía. Mis propios vástagos me negaban el acceso a mi hogar, la casa que Fernando y yo habíamos adquirido con tanta ilusión, la que habíamos sufragado con décadas de esfuerzo y privaciones. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Me recosté contra el muro, buscando una bocanada de aire. Una pareja de jóvenes que paseaba por la vereda me observó con extrañeza. No deseaba convertirme en el cotilleo del vecindario. Siempre he sostenido que los asuntos de familia se dirimen en la intimidad, con entereza. Por un momento, sopesé la idea de aporrear la puerta con rabia, de exigir una aclaración inmediata. Pero una voz interior, quizás esa prudencia que solo los años otorgan, me instó a conservar la serenidad, a reflexionar con lucidez. Tomé mi maleta y me encaminé hacia la vivienda de Isabel, mi vecina y confidente desde hacía más de 25 años. Residía a escasos metros, al doblar la esquina. Durante el breve trayecto, las imágenes del viaje que acababa de gozar se entremezclaban con amargura con la perplejidad y el desconsuelo del presente. La víspera aún me deleitaba con la puesta de sol desde una encantadora terraza con vistas al valle, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo reconciliada conmigo misma. Isabel abrió la puerta incluso antes de que yo accionara el llamador. «Elena, qué bueno que regresaste». «Qué emoción verte», exclamó con una alegría que se esfumó al instante al reparar en mi semblante. «¿Qué sucede?».
¿Te encuentras bien? No, Isa, no estoy nada bien, contesté con la voz rota. ¿Me permites entrar? Ya en su interior, acomodada en su acogedor salón con una infusión humeante entre las manos, le relaté lo acaecido. Isabel me escuchó sin interrumpir, su expresión mudando hacia una mueca de pura indignación. «¿Han cambiado el cerrojo?» «Pero, ¿quiénes se han creído que son?», manifestó airada cuando concluí mi narración. «Es tu propiedad, Elena. ¿Qué justificación podrían esgrimir para semejante atropello?» «Lo ignoro», repuse, intentando no derrumbarme. «Debo hablar con ellos». Cogí mi móvil y marqué el número de Ricardo. 3 timbrazos y su voz surgió al otro lado. «Mamá», dijo, en un tono que me sonó premeditado. «Ya estás de vuelta». «Ricardo, estoy en la puerta». «No puedo acceder». «¿Qué demonios ocurre?» Se produjo un silencio tenso antes de que replicara: «Estoy en una junta crucial ahora mismo». «Imposible hablar». «Te contacto luego». «¿Una junta, Ricardo?» «Me habéis dejado en la calle, sin más». «¿Dónde se supone que pernoctaré?» «Lo lamento, mamá. De verdad que no puedo atenderte. Mónica te llamará en un rato. Quédate con Isabel entretanto». Y cortó. Sin ofrecer más explicaciones. Observé el teléfono, atónita. En sus 35 años, mi hijo jamás me había dispensado un trato tan gélido. Intenté comunicarme con Sofía, mi hija, pero su línea comunicaba constantemente. «No doy crédito», susurré. «¿Te alojas aquí esta noche?», sentenció Isabel con rotundidad. «Y mañana mismo aclaramos este embrollo. Si hace falta, contactamos a un cerrajero y a las autoridades. Es tu vivienda, Elena». Asentí, reconfortada por su respaldo, pero mi cabeza ya repasaba los sucesos de las últimas semanas, en busca de indicios, de señales que hubiera podido pasar por alto. Rememoré la sobremesa en que les comuniqué mi decisión de viajar por mi cuenta. Estábamos todos congregados para el almuerzo del domingo, Ricardo y su esposa Mónica, Sofía, quien atravesaba un complicado proceso de separación, y yo. «¿Sola?», había inquirido Ricardo, frunciendo el entrecejo. «¿Y si te ocurre algo? ¿Y si caes enferma?» «Tengo 70 años, no 100», contesté con una sonrisa. «Sé apañármelas, hijo». «Pero, mamá, es que esa casa es inmensa para ti sola», terció Mónica con ese deje de superioridad que a menudo empleaba conmigo. «Siempre nos inquieta que estés allí sin compañía». «Cuento con los vecinos, tengo mis quehaceres, mis amigas del alma», repliqué, empezando a sentirme acorralada. «Y esta es mi casa, aquí residen mis recuerdos, mi mundo». Sofía había guardado silencio, jugueteando con los cubiertos. Cuando nuestras miradas se encontraron, percibí en sus ojos una melancolía que me desasosegó. «¿Tú qué piensas, cariño?», le pregunté sin rodeos. «Considero que te mereces con creces esas vacaciones», mamá, dijo con una sonrisa tenue. «Te has pasado la vida entera velando por los demás. Ya es momento de que te dediques a ti». Ahora, en el salón de Isabel, aquellas palabras retumbaban en mi cabeza con un cariz distinto. ¿Había sido un consejo honesto o una maniobra para cerciorarse de mi partida? ¿Sucedió algo más estas últimas semanas?, inquirió Isabel, sacándome de mis cavilaciones. ¿Alguna rencilla? ¿Algún contratiempo? No que yo recuerde, contesté, pero entonces me vino a la mente otro pormenor. Aunque Sofía ha estado con apuros económicos desde su separación, y Ricardo mencionó algo sobre una inversión considerable que deseaba realizar. Me sondeó sobre si yo estaría dispuesta a obtener liquidez de la propiedad. Isabel enarcó las cejas. ¿Te sugirió vender la casa? No de forma directa, insinuó que podría explorar opciones para convertir en efectivo el patrimonio. Le respondí que debía meditarlo. Dedicamos la hora siguiente a telefonear a diversos parientes, con el pretexto de anunciar mi llegada, pero en verdad para intentar sonsacar información. Mi cuñada Clara, hermana de Fernando, me desveló sin proponérselo un dato crucial. ¿Qué tal Ricardo y Mónica en tu casa? Me comentaron que se habían instalado provisionalmente mientras estabas fuera. Un vuelco me dio el corazón.
¿Se instalaron en mi vivienda?, pregunté intentando que mi voz sonara indiferente. Sí, ¿no te habías enterado? Ricardo comentó que era para resguardar la casa durante tu ausencia y que probablemente sería lo más sensato. Hasta que se interrumpió de golpe. Bueno, imagino que ya lo conversaréis entre vosotros. Claro, cómo no, repliqué, aparentando estar al corriente. Cuando finalicé la comunicación, miré a Isabel con una nueva y terrible certeza formándose en mi entendimiento. Se han acomodado en mi casa, dije con parsimonia, y por lo visto no planean marcharse. Esa noche, en la habitación de invitados de Isabel, apenas logré conciliar el sueño. Mi cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? ¿Qué les había llevado a mis hijos a creer que podían, sin más, adueñarse de mi hogar? A la mañana siguiente, Mónica finalmente me contactó. Elena, dijo con esa familiaridad impostada que siempre me había resultado desagradable. Siento que te hayas tenido que enterar de esta manera. Queríamos comentarlo contigo personalmente. ¿Comentar qué exactamente?, inquirí, manteniendo la voz firme. Sobre las disposiciones para tu porvenir. Ricardo, Sofía y yo hemos deliberado mucho al respecto. Estimamos que la casa es excesiva para ti, exige mucho cuidado, genera gastos. Es mi casa, Mónica. Yo determino si es excesiva o no. Desde luego, pero también hay que ser realistas. Tú misma has comentado en varias ocasiones que te sientes sola. Además, últimamente hemos percibido ciertas conductas que nos alarman. Conductas que alarman, repetí, sintiendo que la conversación derivaba hacia un derrotero aún más siniestro. Olvidas cosas, confundes las fechas, y este viaje, marcharte así, sola, sin notificar a nadie. Os notifiqué con un mes de antelación, interrumpí, sintiendo como la indignación bullía en mi interior. Y todos estuvisteis de acuerdo. Estuvimos de acuerdo para no contrariarte, pero sinceramente no fue una decisión prudente. La cruda realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con toda su brutalidad. No solo ansiaban mi casa, estaban tejiendo una patraña en la que yo era incapaz de valerme por mí misma. Mónica, deseo hablar con mis hijos, con Ricardo y Sofía, cara a cara, dije, esforzándome por no perder la ecuanimidad. Por supuesto, podemos vernos mañana, pero Elena, debes comprender que esto lo hacemos por tu bienestar. Nos preocupamos por ti. Cuando colgué, me sentí exhausta física y anímicamente. Isabel, que había estado al tanto de la conversación, se sentó a mi vera y me tomó la mano. Hay algo más, dijo con semblante serio. Debí comentártelo anoche, pero no quise añadir más angustia. Se incorporó y extrajo un sobre voluminoso de una gaveta. Llegó hace un par de días a tu domicilio. Como me encargaste que recogiera tu correspondencia, lo guardé con el resto. Pero este me llamó la atención por el remitente. Era un sobre con membrete oficial de un bufete de abogados. Lo abrí con manos vacilantes y comencé a examinar el documento que contenía. A medida que me adentraba en la lectura, sentía que el aliento me faltaba. Ricardo había instado un procedimiento judicial para ser designado mi tutor legal, basándose en mi presunta incapacidad mental. Según el escrito, yo presentaba indicios evidentes de deterioro cognitivo y una toma de decisiones negligente, manifestada en un comportamiento errático y elecciones financieras dudosas. ¿Elecciones financieras dudosas? Mi viaje, mi negativa a vender la casa. No pueden hacer esto, balbucí. No, claro que no pueden, corroboró Isabel. Nos defenderemos juntas y lucharemos. Pasé el resto de la jornada en un estado de conmoción, fluctuando entre la furia y la incredulidad. Incredulidad, desconsuelo e ira. Mis propios hijos, a quienes había criado con tanta devoción, conspiraban a mis espaldas para declararme ** mentalmente incompetente y arrebatarme mi hogar. **. Por la tarde, conseguí hablar con Sofía. A diferencia de su hermano y su cuñada, ella parecía sinceramente compungida. Lo siento muchísimo, mamá, dijo con la voz entrecortada. Todo se nos fue de las manos. Ricardo dijo que era lo mejor para todos, que tú estarías más atendida en una residencia especializada y que el capital de la venta de la casa nos aliviaría económicamente a todos.
¿Y tú le diste crédito?, pregunté, sintiendo una punzada de desolación. No quería creerle, pero últimamente ha sido tan persuasivo y yo estoy tan ahogada con las deudas de la separación, se interrumpió, sollozando. Perdóname, mamá. Debí haberme opuesto con más firmeza. Tras colgar, me quedé contemplando a través de la ventana de la casa de Isabel. A lo lejos distinguía el tejado de mi propia casa, donde ahora residían Ricardo y Mónica, trazando mi futuro sin mi consentimiento. El encuentro estaba fijado para el día siguiente. Ellos contaban con el factor sorpresa, pero yo poseía algo más valioso, la verdad y la razón de mi parte. Si creían que podrían doblegarme o amedrentarme, estaban subestimando seriamente a esta mujer de 70 años. Aquella noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, tomé una resolución: no iba a permitir que me despojaran de mi dignidad ni de mi hogar, pero tampoco me rebajaría al nivel de la confrontación hostil o el escarnio público. Esta contienda exigía astucia, estrategia y, por encima de todo, la serena fortaleza que solo la experiencia vital confiere. Decidí que iba a recuperar no solo mi casa, sino también el respeto que me era debido, y lo haría de una manera que mis hijos jamás olvidarían. Había transcurrido una semana desde aquel aciago día en que volví de mis vacaciones para toparme con la puerta cerrada de mi propia casa. 7 jornadas que invertí concienzudamente, actuando con la precisión y la calma de quien tiene perfectamente claro su proceder. Entretanto, en mi casa, porque seguía siéndolo a pesar de todo, la vida transcurría para mis hijos y mi nuera, ignorantes de la estrategia que yo estaba urdiendo. Aquella tarde de domingo, Ricardo había organizado una reunión familiar. Según me había adelantado Sofía en uno de nuestros discretos encuentros, pretendían ultimar los pormenores del plan que habían diseñado para mí. Mónica incluso había cursado invitación a algunos parientes cercanos con el fin de presentar la situación como una medida consensuada y motivada por el afecto. El reloj señalaba las 6 de la tarde cuando un vehículo se detuvo frente a la vivienda. Del coche descendimos 4 personas: Isabel, una mujer de edad madura con un portafolios, un hombre más joven con una carpeta y yo. Avanzamos en silencio hacia la entrada. Podía oír un murmullo de voces en el interior, alguna risa esporádica. Respiré hondo y pulsé el timbre. Las voces cesaron de inmediato. Fue Ricardo quien franqueó la puerta. Al verme, su semblante se tornó lívido, como si hubiera visto a un espectro. «Mamá», titubeó. «No te aguardábamos hoy». «Salta a la vista», repliqué con aplomo. «¿Se puede pasar?» A fin de cuentas, sigue siendo mi casa. Sin aguardar contestación, me adentré seguida de mis acompañantes. En el salón se hallaban congregados Mónica, Sofía, mi cuñada Clara, mi hermano Alberto y un par de primos lejanos. Todos se quedaron petrificados al verme irrumpir con mi pequeño séquito. «Buenas tardes a todos», saludé con voz firme, pero cortés. «Disculpad que interrumpa vuestra reunión, pero estimo que el asunto que os ocupa me atañe directamente». Sofía se puso en pie al instante, visiblemente alterada. «Mamá, yo, nosotros». «No es preciso que te justifiques ahora, hija», la interrumpí con dulzura. «Ya tendremos ocasión de conversar». Me volví hacia los congregados e inicié las presentaciones. «Os presento a la doctora Elisa Vargas, neuróloga especializada en geriatría», dije, señalando a la mujer del portafolios. «Este es el licenciado David Herrera, mi asesor legal. Y a Isabel ya la conocéis todos». El mutismo en la sala era total. Mónica, acomodada en mi butaca predilecta, parecía haberse quedado muda, algo insólito en ella. «¿Qué significa todo esto?», inquirió finalmente Ricardo, tratando de retomar las riendas de la situación. «Mamá, estábamos precisamente conversando sobre tu bienestar, sobre cómo podemos asistirte en esta nueva etapa de tu vida». «¿Y qué habéis considerado, hijo mío?», respondí, sin perder mi tono sosegado. «Entonces, no os importará que me siente a escuchar los planes que teníais para mí, ¿verdad?». Tomé asiento en una silla que Isabel me acercó solícita. Mis acompañantes permanecieron de pie, cual silenciosa guardia pretoriana. «Verás, mamá», comenzó Ricardo, recomponiéndose, «todos estamos inquietos.
Vivir sola a tu edad en una casa tan espaciosa, con tantas cargas, no es seguro. Además, terció Mónica, últimamente has manifestado ciertas conductas que nos alarman, despistes, confusiones, decisiones precipitadas como ese viaje. ¿Te refieres al viaje que organicé durante 4 meses? Pregunté con genuina extrañeza. El que costeé con mis propios ahorros y para el cual adquirí un seguro médico específico para viajeros de mi edad. Mónica se removió incómoda en su asiento. No es solo el viaje, Elena, insistió. Es todo un cuadro de comportamiento. Comprendo, dije asintiendo. ¿Y ese cuadro incluye negarme el acceso a mi propia casa durante mi ausencia, cambiar las cerraduras e iniciar un proceso judicial para declararme mentalmente incapacitada? Los murmullos de asombro entre los familiares presentes confirmaron mis sospechas. No todos estaban al corriente de la magnitud del plan. ¿Es eso cierto, Ricardo?, preguntó mi hermano Alberto, visiblemente contrariado. Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto que repetía desde niño cuando se sentía acorralado. No es tan sencillo, tío. Mamá precisa ayuda, aunque ella no quiera admitirlo. Y sí, iniciamos el proceso legal, pero es por su propio bienestar. Por mi propio bienestar, repetí lentamente. ¿Sabéis qué he estado haciendo durante esta semana en la que me dejasteis sin techo? Sin esperar respuesta, hice un gesto a la doctora Vargas, quien abrió su portafolios y extrajo varios informes. La señora Elena Morales se ha sometido voluntariamente a una exhaustiva evaluación neurológica y cognitiva. En mi consulta, explicó la doctora con tono profesional. Los resultados que aquí presento demuestran que sus capacidades cognitivas se encuentran intactas, incluso por encima de la media para su grupo etario. No existen indicios de demencia, deterioro cognitivo leve, ni ninguna otra afección que justifique una intervención legal o médica. Un nuevo silencio se apoderó de la estancia. Sofía mantenía la vista clavada en el suelo, mientras Ricardo y Mónica intercambiaban miradas de zozobra. Asimismo, prosiguió la doctora, he examinado su historial clínico de los últimos 7 años. La señora Morales acude a sus revisiones médicas con regularidad, sigue todas las pautas preventivas y controla adecuadamente su leve hipertensión arterial con dieta y ejercicio. Es, en definitiva, un modelo de envejecimiento activo y saludable. El abogado dio un paso al frente y depositó una carpeta sobre la mesa de centro. Por otra parte, dijo con voz nítida, hemos documentado fehacientemente todo lo ocurrido en estos últimos días. El cambio no autorizado de cerraduras de una propiedad ajena es constitutivo de delito. Contamos con testimonios de vecinos que ratifican que ustedes se instalaron en la vivienda durante la ausencia de la señora Morales, así como la nota que le dejaron impidiéndole la entrada. Todas las miradas se clavaron en el sobre que el letrado extrajo de su carpeta, donde se hallaba la misiva que Ricardo había dejado en la puerta. También, continuó el abogado, hemos registrado las comunicaciones entre el señor Ricardo Morales y diversos agentes de la propiedad inmobiliaria durante las últimas semanas, donde se trata la potencial venta de este inmueble sin el conocimiento ni el consentimiento de su legítima dueña. Ricardo se incorporó, visiblemente trastornado. ¿Has estado husmeando en mis correos, en mis conversaciones privadas? No ha sido necesario husmear nada, hijo, respondí con serenidad. Nunca modificaste la contraseña de la cuenta de correo que compartíamos para los asuntos familiares. La misma que empleamos para organizar los cuidados de tu padre durante su enfermedad, ¿lo recuerdas? El rostro de Ricardo se crispó en una mueca de enfado al percatarse de su descuido. Todo esto es un desafortunado malentendido, intervino Mónica, adoptando un tono conciliador. Solo buscábamos lo mejor para ti, Elena. La casa es muy espaciosa, exige mucho mantenimiento y tiene un valor económico considerable. Un capital que, y casualmente, aliviaría mucho las deudas que Ricardo ha contraído últimamente con ciertas inversiones en criptomonedas, completé su frase. Los ojos de Mónica se agrandaron por la sorpresa. ¿También estás al tanto de eso? Por supuesto que lo estoy, Mónica. Soy su madre. He notado su desasosiego, las llamadas a escondidas, los sobresaltos cuando sonaba el teléfono. No preciso espiar para saber cuándo mi hijo atraviesa dificultades. Me volví hacia Ricardo, que ahora parecía abatido.
Lo que no alcanzo a comprender, hijo, es por qué no acudiste a hablar conmigo directamente. ¿Por qué urdir este plan tan retorcido? El silencio se hizo denso varios segundos antes de que Ricardo contestara. Porque sabía que no consentirías en vender la casa, musitó finalmente. La necesitábamos con urgencia, mamá. La inversión en esos activos digitales fue un desastre. Debemos una fuerte suma a personas que no se caracterizan precisamente por su paciencia. Y tú siempre mantuviste que esta casa era tu santuario, que jamás la venderías mientras vivieras. Así que decidisteis que era más sencillo declararme incapacitada, concluí, despojarme de la capacidad legal de decidir sobre mi propio patrimonio. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Yo no estaba de acuerdo, dijo mirándome fijamente. Pero Ricardo insistió en que no había otra alternativa, que era por tu bien, que estarías mejor en un centro con atención continua. Y yo estaba tan desbordada con mis propios problemas que no tuve el coraje para oponerme. Cállate, Sofía, espetó Mónica. No tienes por qué rendirle cuentas. Sí que tengo que dárselas, replicó Sofía con una entereza que me asombró. Es mi madre, la única que ha estado a mi lado incondicionalmente cuando mi matrimonio se vino abajo. Mientras tú, Mónica, me aconsejabas que debía resignarme por el bien de la imagen familiar. Mónica se levantó indignada. ¿Cómo te atreves? Nosotros te ofrecimos cobijo cuando tu exmarido te puso de patitas en la calle. Suficiente, intervine con voz serena, pero inflexible. No estamos aquí para reprocharnos mutuamente. Estamos aquí para clarificar la situación y tomar decisiones. Me dirigí al abogado, licenciado Herrera. ¿Podría exponerles cuál es nuestra posición legal en este instante? El letrado asintió y comenzó a hablar con precisión profesional. La señora Morales tiene pleno derecho a interponer una denuncia formal por el cambio no autorizado de cerraduras, lo que podría acarrear acusaciones de allanamiento de morada y coacción. También podría emprender acciones legales contra el intento fraudulento de incapacitación. Adicionalmente, cualquier gestión con agentes inmobiliarios o compradores potenciales realizada sin su autorización podría ser constitutiva de un intento de estafa. Los semblantes de Ricardo y Mónica reflejaban una amalgama de temor y bochorno. Sofía parecía al borde del llanto. Isabel, que hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano, me puso una mano en el hombro, transmitiéndome su apoyo tácito. Mi hermano Alberto y mi cuñada Clara observaban la escena con palpable incomodidad. No obstante, prosiguió el abogado, la señora Morales me ha transmitido claramente sus deseos y no está interesada en llevar este asunto por la vía judicial, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento que había preparado meticulosamente durante toda la semana. No voy a denunciaros, dije con voz clara. No quiero mancillar el nombre de nuestra familia en los tribunales ni infligir más dolor del que ya hemos padecido. Ricardo y Mónica parecieron distenderse levemente, pero corté de raíz ese alivio momentáneo. Sin embargo, hay condiciones ineludibles ***. Me puse de pie y caminé lentamente por el salón, el mismo salón donde habíamos celebrado cumpleaños, nochebuenas y aniversarios durante décadas. Primera condición, esta casa sigue siendo mi hogar y mi propiedad. No está en venta, ni ahora ni en un futuro previsible. Mónica abrió la boca para objetar, pero Ricardo le hizo un ademán para que guardara silencio. Segunda condición, Sofía puede vivir aquí conmigo de forma temporal hasta que estabilice su situación económica y encuentre un nuevo lugar para ella y los niños. Sofía me miró con los ojos arrasados en gratitud y asombro. Tercera condición, Ricardo y Mónica deberán encontrar otra vía para solventar sus problemas financieros. Estoy dispuesta a ayudarles de otras maneras, pero no a expensas de mi hogar ni de mi dignidad. Me detuve frente a ellos. Y cuarta condición, la más crucial, deseo conocer la verdad completa. Quiero saber con exactitud qué ha sucedido, cómo llegasteis a este extremo y por qué considerasteis que esta era una salida aceptable. El silencio que siguió a mis palabras fue espeso, casi tangible. Finalmente, fue Ricardo quien lo rompió. Estamos arruinados, mamá, dijo con la voz rota.
Invertí todos nuestros fondos en un proyecto de criptomonedas que resultó ser una estafa piramidal. Perdimos los ahorros, solicité créditos que no puedo devolver. La casa, tu casa, era nuestra única esperanza. ¿Y por eso decidiste que era preferible declararme incompetente en lugar de hablar conmigo como un adulto? Tú nunca lo comprenderías, intervino Mónica. Siempre has sido tan conservadora. La casa familiar es intocable, los problemas se solucionan sin recurrir a préstamos ajenos. No podíamos simplemente pedírtelo. Así que era más fácil anular mi autonomía, concluí. Hacerme desaparecer de la ecuación. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Lo sentimos, mamá», murmuró. «No, no lo sentís», repliqué con firmeza, pero sin acritud. «Al menos, no todavía. Lo que sentís es que vuestro plan ha resultado fallido, pero confío en que algún día podáis experimentar un arrepentimiento genuino por haber traicionado la confianza de una madre que siempre ha estado dispuesta a tenderos una mano». Me volví hacia el resto de la familia. Lamento que os hayáis visto envueltos en este desagradable asunto. Como podéis comprobar, no estoy senil ni incapacitada. Solo soy una mujer mayor que anhela vivir con dignidad en la casa que levantó junto a su esposo. Mi cuñada Clara se levantó y se acercó a mí. Elena, si hubiéramos sospechado algo, jamás lo habríamos consentido. Lo sé, Clara, respondí, abrazándola brevemente. No os guardo ningún rencor. El ambiente comenzó a relajarse sutilmente. Sofía se aproximó y me tomó de la mano. ¿De verdad puedo quedarme contigo?, preguntó en un susurro. Por supuesto, hija. Esta casa siempre ha sido un puerto seguro para nuestra familia y lo seguirá siendo. Ricardo y Mónica comenzaron a recoger sus efectos personales en silencio. El abogado les comunicó que disponían de 48 horas para desalojar por completo la vivienda y que debían entregar todas las copias de las llaves de las nuevas cerraduras. Mientras la reunión se disolvía, me acerqué a Ricardo, que introducía sus cosas en una maleta con ademanes tensos. «Hijo», dije con suavidad, «esto no implica que deje de quererte. Siempre serás mi hijo y siempre estaré dispuesta a ayudarte, dentro de mis posibilidades». Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. «¿Cómo puedes decir eso después de lo que hemos intentado hacerte?» «Porque soy tu madre», respondí con sencillez, «y porque he vivido lo suficiente para saber que todos cometemos errores garrafales cuando estamos desesperados. La diferencia radica en cómo elegimos encarar las consecuencias». «No sé si podré mirar a Sofía a la cara después de esto», confesó. La presioné, la manipulé. «Dale tiempo», aconsejé. «Y cuando te sientas preparado, pídele perdón. No con meras palabras, sino con hechos». Asintió levemente antes de reanudar la tarea de empacar sus pertenencias. Un par de horas más tarde, la casa había recobrado una apariencia de normalidad. Sofía se instaló en su antigua habitación y yo recuperé mi dormitorio principal, donde Mónica había colgado sus vestidos y alterado la distribución del mobiliario. Esa noche, mientras Sofía dormía, me senté en el porche trasero con una tisana, contemplando el jardín donde mis hijos habían jugado de pequeños. Isabel se unió a mí, trayendo 2 porciones de bizcocho casero. «¿Lo conseguiste?», dijo con admiración. «Sin aspavientos, sin escándalos, sin ánimo de revancha». «No existía otra manera», respondí. «Si hubiera elegido la confrontación directa, habría perdido a mis hijos para siempre, y ya he sufrido demasiadas pérdidas en esta vida como para añadir más». «¿Crees que Ricardo aprenderá la lección?». «Eso espero, pero si no es así, al menos habrá aprendido que su madre no es una anciana desvalida a la que se puede manipular impunemente». Ambas reímos con suavidad. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Isabel. «Mañana a primera hora llamaré para que instalen un sistema de alarma moderno. Después visitaré a un notario para actualizar mi testamento y cerciorarme de que mis últimas voluntades sean respetadas cuando realmente no pueda defenderlas por mí misma». «Siempre un paso por delante», comentó Isabel. «La edad me ha enseñado que la mejor forma de protegerse no es erigiendo murallas, sino construyendo puentes con cimientos sólidos». 3 semanas después, Sofía y yo habíamos establecido una rutina confortable.
Ella teletrabajaba mientras buscaba un apartamento adecuado para ella y los niños, que estaban provisionalmente con su padre. Yo había reanudado mis actividades habituales, el círculo de lectura, las clases de Qigong, los encuentros con mis amigas. Ricardo llamó para invitarme a almorzar. Acepté, sabiendo que sería una conversación necesaria, aunque no fácil. Nos encontramos en un pequeño bistró cerca de mi casa. Mónica y yo nos estamos separando, anunció tras los saludos de rigor. No mostré sorpresa. Algunas uniones solo florecen en la bonanza. Lo lamento, dije con sinceridad. No lo lamentes. Es lo más sensato. Esta situación, lo que intentamos hacerte, nos ha mostrado quiénes somos en realidad. Y no me ha gustado el reflejo. Percibí una nueva humildad en su tono, una reflexión honesta que no había apreciado en años. ¿Qué harás ahora? He encontrado un empleo en otra provincia. La paga no es mucha, pero es un nuevo comienzo. Tendré que declararme en bancarrota personal, perder el coche, el apartamento alquilado. Pero no tu dignidad. Esbozó una sonrisa lánguida. Eso espero, recuperarla gradualmente. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Lo lograrás. Confío en ti, hijo. Sus ojos se humedecieron. No merezco tu confianza, mamá. El perdón y la confianza no se merecen, se otorgan, repliqué. Y yo elijo ofrecértelos porque estoy convencida de que todos merecemos una segunda oportunidad. Al concluir el almuerzo, mientras abonaba la cuenta, él insistió en invitarme con el escaso dinero que portaba. Me formuló una pregunta que, evidentemente, le rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Mamá, ¿cómo lo hiciste? En apenas una semana lo organizaste todo, los informes médicos, el abogado, las pruebas. Le sonreí, rememorando las intensas jornadas que sucedieron a mi amargo descubrimiento. Nunca subestimes a una mujer mayor, hijo. Poseemos recursos que vosotros ni siquiera imagináis. Pero, ¿cómo supiste qué hacer? No lo sabía a ciencia cierta, admití. Pero sí sabía a quién recurrir. La doctora Vargas es compañera de mi grupo de Qigong. El licenciado Herrera es hermano de mi amiga del círculo de lectura. E Isabel, bueno, Isabel ha estado a mi lado en cada trance de los últimos 25 años. Ricardo asintió, pensativo. Subestimamos tu red de afectos y apoyos. Subestimasteis muchas cosas, hijo. Mi inteligencia, mi tesón, mi conocimiento de mis propios derechos. Pero, sobre todo, subestimasteis que la sabiduría no mengua con los años, sino que se acrecienta. Esa noche, de vuelta en mi casa, mi verdadero hogar, seguro y mío, reflexioné sobre todo lo acaecido mientras regaba las plantas del patio. Sofía salió a ayudarme, portando la vieja regadera de latón que su padre había comprado hacía décadas. «¿Sabes, mamá?», dijo mientras vertía agua con esmero sobre las bugambillas. «Creo que nunca te había conocido de verdad hasta este momento». «¿A qué te refieres, cariño?». «Siempre te vi como, no sé, simplemente como mi madre. Alguien que estaba ahí, que nos cuidaba, pero nunca percibí tu fortaleza, tu inteligencia estratégica, tu inmensa dignidad». Sonreí, reconociendo en sus palabras algo que muchos hijos descubren con el tiempo. Que sus progenitores son individuos completos, con capacidades y profundidades que trascienden con mucho el rol parental. La vida es un largo camino, hija. Siempre hay tiempo para conocernos de verdad. Espero parecerme a ti cuando tenga tu edad, dijo con emoción sincera. Serás aún mejor, respondí, porque habrás aprendido de mis tropiezos y de los tuyos propios. Mientras concluíamos el riego, contemplé mi casa, bañada por la luz dorada del atardecer. Las ventanas refulgían como ojos cargados de experiencia. Los muros se erguían firmes, tal como yo había aprendido a mantenerme. Esta casa, como yo misma, había soportado tempestades, ausencias y deslealtades, pero seguía en pie. Y así continuaría. Porque la auténtica fortaleza no reside en las paredes que nos cobijan, sino en la sabiduría que nos permite discernir cuándo ser firmes y cuándo flexibles, cuándo luchar y cuándo perdonar. Esa es la enseñanza que espero que mis hijos, con el tiempo, extraigan de todo esto, porque al final,
Cuando regresé de mis vacaciones y encontré la cerradura cambiada junto a aquella nota hiriente, decidí no solo reconquistar mi casa, sino también enseñarles que el respeto y la dignidad no se deprecian con la edad. Se transforman en algo más hondo, más sabio, paradójicamente, más invencible.